entrevista con el abogado Enrique González Raudales, igualmente con el abogado Francisco Gómez Bueso y la abogada Adela Cafat, todos miembros de la comisión redactora del anteproyecto del Código Procesal Laboral, que dentro de algunos días será ya presentado de manera oficial mediante el acta correspondiente al Soberano Congreso Nacional de la República para su discusión y aprobación. En principio, con el abogado Francisco Gómez Bueso, coordinador de esta comisión, ¿cuáles han sido ya, digamos, abogado, los adelantos o en qué ha consistido todo este proceso de consenso que se ha tenido con los diferentes sectores para la aprobación de este documento contemplado del Código Procesal Laboral? Sí, muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Esto, como usted bien dijo, es un proceso. Se inició con una resolución de la Sala Laboral y con el apoyo de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, tendiente a una reforma del sistema procesal laboral que incluía un anteproyecto del Código Procesal Laboral. De ahí se hizo acopio a la OIT, quien proporcionó un consultor, el doctor Francisco Montejo, quien elaboró un anteproyecto inicial. Ese documento base fue sometido a una comisión técnica redactora, que es la que su servidor coordina, con la compañía, con la asistencia de otros compañeros del Poder Judicial, como es el caso de la abogada Cafat y el abogado González Raudales, y otros colegas de los litigantes, de las universidades y de otros sectores del mismo Poder Judicial, como es la Sala Constitucional, la Sala Civil, que trabajamos en un esfuerzo que ya lleva 3 años para elaborar un documento mejorado que atendiera nuestra realidad, nuestra idiosincrasia, y también acogiera las nuevas formas modernas del proceso laboral. Luego ese documento, que fue revisado por nosotros y mejorado, fue llevado al seno de una comisión de consulta. Esta comisión de consulta es una vía para lograr la socialización y el consenso de las partes. Allí estaban representados la empresa privada, el sector obrero, las centrales de trabajadores, el Colegio de Abogados, la Procuraduría General de la República, la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, y otros sectores civiles que tienen alguna incidencia en el tema y que por supuesto tenían alguna opinión que dar, algún comentario que dar para el documento. Se hicieron algunas etapas de revisión al documento y el lunes 13 se hizo un acuerdo de que ya el documento estaba listo para ser sometido al Congreso Nacional por la iniciativa que tiene el Poder Judicial. Sin duda, un trabajo como este responde a necesidades en el campo laboral. Sin embargo, ¿por qué se ha tardado 3 años todo este proceso para llegar a este momento? Sí, no ha sido fácil, ¿verdad? Realmente hemos tenido que revisar varios códigos de otros países, ¿verdad?, para ver cuáles son las novedades, las mejores prácticas de otros países, por ejemplo Chile, Nicaragua, que acaba de aprobar su código, varios países de América del Sur, y hemos querido recoger lo mejor, ¿verdad?, y sobre todo mantener las buenas prácticas que tenemos en materia laboral en Honduras. ¿Por qué? Porque siempre ha sido la materia laboral la que ha durado menos los procesos laborales, la que ha ido a la vanguardia, a pesar de que el código es de 1959. Sin embargo, hace más de 50 años tiene vigencia el código y han surgido nuevas maneras de trabajar, han surgido nuevas violaciones a la ley laboral, y bueno, y se ha tenido que modernizar, ¿verdad? Hay, por ejemplo, el Código Procesal Civil recoge una figura nueva, que es, por ejemplo,
la ejecución provisional de la sentencia, que nosotros no la tenemos, la tutela fundamental la tutela de los derechos fundamentales, que es novedoso en este nuevo código, y otras figuras importantes. Por eso es que hemos tratado de hacer un buen trabajo con personas con mucha experiencia en la materia y claro, con el apoyo de los empresarios, de la empresa privada, de los trabajadores y las otras instituciones que mencionó el abogado Gómez Hueso. El abogado Enrique González Raudales, ¿en qué consistiría el rescate de estas buenas prácticas que actualmente tiene la normativa hondureña y las buenas prácticas que pueden adoptarse según la experiencia de otros países? Bueno, en primer lugar, pues las buenas prácticas que Honduras ha tenido ha sido un pilar fundamental en lo que es la justicia en Honduras. El derecho laboral siempre ha sido la cúspide, por decirlo de alguna manera. Estadísticamente ha tenido una mejor agilidad en los procesos, ha tenido una mayor transparencia, ha estado mejor formada, digamos. Esas buenas prácticas pues las rescatamos en este nuevo proceso, porque es un nuevo proceso, porque lo que teníamos nosotros en el Código del Trabajo prácticamente es una norma sustantiva con ciertas reglamentaciones, pero que no era en sí un código procesal laboral. En ese sentido, pues rescatamos todas esas buenas prácticas que se han venido desarrollando y a ver de qué manera las acomodamos a estas nuevas experiencias también en la evolución del derecho laboral, porque si bien la norma sustantiva se mantiene, en la experiencia de otros países hemos visto la evolución procesal del derecho laboral, asociado a otros derechos, asociado a garantías constitucionales, que es lo que nosotros tenemos que ver. Siempre separamos la parte sustantiva fundamental de una materia y dejamos por un lado lo que es el derecho constitucional, y posteriormente tenemos esos conflictos en cuanto a que tengan que recurrir de alguna manera ya sea, digamos, aquí en Honduras, a la Sala Constitucional por la violación de esta garantía. Sin embargo, la justicia laboral, por ser del aspecto social, debe de tener inmediatez en la respuesta a esos derechos, y por eso se configuran estas nuevas figuras de tutela. Está integrado en este nuevo proceso de mecanismos especiales, siempre obviamente sometido a un juez, a que se revise a una instancia superior, y pues en algún caso, si dado todo este proceso igual se violentan garantías, pues tendrá ya el derecho de recurrir a la Sala Constitucional por una vía de amparo diferente, pero muy excepcional. Hay un acta firmada, un documento en la discusión ya finalizado por lo menos. Sin embargo, todavía hay aspectos que quedaron para la decisión final en lo que refiere al Congreso Nacional, es decir, que los congresistas sean los que definan cuáles son esos puntos en controversia, en qué han consistido, digamos, esos artículos que aún no quedaron del todo definidos en la mesa de discusión. Es de resaltar que por eso nos hemos tardado un poco de tiempo, porque la fase de socialización y consenso se extendió más allá, porque la pretensión era que todo el documento, todo el anteproyecto fuera llevado bajo esa égida de consenso entre las partes. Pero como usted bien dice, quedaron algunos puntos que gracias a Dios son los menores, porque de un 100% estamos hablando de un 2-3%. ¿De qué temas hablamos? Del primero es de la medida cautelar de reintegro en casos especiales. Eso es para casos de mujeres embarazadas, casos de discapacitados, menores de edad e incluso los trabajadores protegidos, que bajo el mecanismo de permitirles una medida cautelar de volver a reintegrarse a trabajar si ellos lo solicitan ante un juez. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo también un derecho fundamental, que en el caso de la mujer embarazada protegemos el binomio madre-hijo, porque si la mujer queda sin trabajo también queda sin protección de la seguridad social. Entonces esa idea de la medida cautelar la empresa privada no la aceptó. De ahí teníamos también el otro tema, que era la ejecución provisional de la sentencia en casos de reintegro.
que ya cuando se emite la sentencia en primera instancia, la parte interesada puede solicitarle al juez que lo reintegre provisionalmente. Si la Corte de Apelaciones revoca la sentencia, pues se revoca la decisión de reintegro, pero si la confirma, ya está reintegrado y la relación de trabajo se restableció. Eso es en garantía de un principio del derecho del trabajo, que es la estabilidad laboral, y también en garantía de que el juicio trajera los menos perjuicios para las partes. Para el trabajador, que si la pretensión de él es el reintegro, su reintegro fuera posible lo más rápido, lo más expedito. Y para el patrono, que si se reintegra ese trabajador, va a dejar de pagar los salarios caídos, que en ese tiempo el reintegro se cursen. Entonces era una ventaja para las partes. Y el otro tema es con la tutela de derechos fundamentales en el trabajo. En este tema, esta es una idea que fue desde el principio patrocinada por el consultor de la OIT, es que exista un mecanismo para que el trabajador y el patrono ante un juez puedan tratar de resolver preventivamente algunos problemas que se presentan en el trabajo y que son del tipo de los derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución de la República. Pues también en esos temas no hubo el consenso, porque la empresa privada le pareció que era una innovación que no va de acuerdo con nuestra idiosincrasia y que para ellos traería problemas para la institucionalidad de la administración de la justicia. Nosotros hemos creído que sí es un buen aporte, es una novedad, está acorde con los derechos internacionales fundamentales, derechos humanos, y su pretensión es acelerar este tipo de situaciones que puedan evitarse, se constituyan al final en un conflicto entre las partes. ¿Se obligaría luego de este proceso a hacer algunos cambios ya en el código laboral específicamente, una vez que se han aprobado reformas en la parte procesal? Estamos elaborando un nuevo código procesal laboral, ¿verdad? La parte sustantiva no se toca absolutamente, solamente sería un nuevo código procesal laboral. No hay ningún otro, todos los cambios son precisamente se hacen en el nuevo código procesal laboral, y viene a eficientar más la justicia laboral, ¿verdad? Para que sea más eficiente, más rápida, y salgan los juicios en el menor tiempo posible, para que las partes pues tengan una respuesta, porque como dicen, justicia tardía no es justicia. Vamos a un corte. Ya para finalizar, ¿qué representaría este instrumento que esperamos sea aprobado pronto en el Congreso Nacional en cuanto a la tutela de los derechos fundamentales en materia de trabajo en el país? Sí, el anteproyecto del Código Procesal Laboral presupone un cambio positivo para los usuarios del sistema laboral, que no solo radica en lo que es el Código del Trabajo, también amplía su radio de conocimiento en la jurisdicción laboral para los otros trabajadores que también forman parte de lo que es la clase trabajadora, porque trabajador no solo es aquel que está amparado en el Código del Trabajo, hay un sinnúmero de instrumentos jurídicos que también serían protegidos por el Código Procesal Laboral. El Código Procesal Laboral es el instrumento o el medio por el cual ejercitamos los derechos. O sea, si yo tengo derecho a la estabilidad laboral, tengo que acudir a un juez laboral para que me diga si tengo o no esa tutela judicial efectiva. Entonces, de manera inmediata, el Código Procesal Laboral tiene como objetivo que esos derechos sustantivos y los derechos fundamentales puedan ser ejercidos por las personas de una manera más rápida, eficiente o eficaz, y que esas respuestas sean lo más pronto posibles. Eso, en términos generales, presupone que a las partes les va a garantizar continuar con armonía laboral, que es también uno de los principios que tutela el derecho laboral. ¿Cuándo se proyectaría entregar ya el documento al Congreso Nacional y su posterior aprobación? Sí, en el mes de mayo hay dos fechas memorables. El 1 de mayo, que es consagrado al Día del Trabajador hondureño, y el 29 de mayo, que es el aniversario de la vigencia de nuestro Código del Trabajo, que fue aprobado en 1959, un 29 de mayo.
Entonces, en el mes de mayo es la pretensión de hacer llegar ese instrumento al Congreso. La Corte piensa hacerlo acompañado de todos los sectores que también nos han asistido en todo este proceso de consulta para llevarlo al Poder Legislativo y que ahí se le dé el tratamiento que merece y que luego de su estudio sea aprobado a la mayor brevedad posible. Agradecemos al abogado Francisco Gómez Bueso, igualmente a la abogada Adela Cafati y al abogado Enrique González Raudales por esta entrevista.